Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas que se encuentran en sus hogares. Nuevamente estamos compartiendo un domingo donde podemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios que podemos mirarnos, que ustedes pueden venir también a nuestros cultos, a nuestros servicios. Hoy tenemos una excelente predicación a cargo de nuestro pastor, nuestro hermano Roberto Azofeifa, con lo que es la justicia del cristiano, la parte primera del libro de John Stott que estamos estudiando. Sí les recordamos que llamen, que separen su espacio para poder compartir con todos los hermanos de la iglesia y que podamos cumplir con el aforo que nos pide el Ministerio de Salud. Bendiciones para cada uno de ustedes y un abrazo a la distancia. Ciego la vista le dio, nadie es como tú, como tú. Brillas en la oscuridad, el polvo nos levantarás, nadie es como tú, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Es sanador, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, nadie es como tú, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Es sanador, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Es sanador, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Es sanador, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Es sanador, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí?
buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto poder saludarles en esta mañana o tarde o noche. Para el momento en que grabamos el saludo de este culto virtual que les estamos compartiendo, no nos habíamos enterado como iglesia del fallecimiento de nuestro hermano Antimo Jiménez. Así que quisiera comenzar esta mañana expresando que como iglesia nos unimos al dolor de la familia Jiménez, una familia que hemos conocido por muchos años y con la que hemos tenido el privilegio de servir al Señor de muchas maneras. Antimo particularmente fue un pastor misionero de nuestra iglesia, el pastor fundador, podríamos llamarlo así, de la iglesia en Boca de Arenal. Así que pues es para nosotros, ¿verdad?, su partida inesperada, un sentido de mucho pésame, claro, pero también mucha gratitud por una vida de servicio, por una vida de amor y fidelidad a Cristo Jesús, un ejemplo grande que nos deja este hermano. Conocí a Antimo cuando era muy pequeño, así que una de las cosas que sobresalía para mí es lo grande que era este hermano, lo alto que era este hermano. Y eso significó que por muchos años de niño mi meta era llegar a ser tan alto como Antimo. Una meta que por lo visto ya no voy a alcanzar, desafortunadamente me quedé corto. Hablando de metas y demás, yo creo que todos nos une un anhelo en estos días, una misma meta. Todos quisiéramos que este año fuera mejor que el año pasado. Por supuesto, eso significa cosas diferentes para cada uno de nosotros y a la vez significa algo general para todos. Todos anhelamos poder salir de esta pandemia. Pero definitivamente también casi podríamos ir uno por uno y cada uno de ustedes podría decirme algo diferente de lo que significa para usted eso. Ahora, cuando pensamos en esa como nuestra meta fundamental para el año, cuando tenemos esa aspiración general que nos guía y nos empuja este año, hay un problema fundamental con esto. Y es que la tendencia natural de nosotros como seres humanos es, si yo aspiro aquí, a menudo llego aquí. O déjeme decirlo de otra manera, por ejemplo con un dardo. Si yo aspiro a un 2, 3, solamente aspiro un 2, 3, podría quedar un poco corto. ¿Sí? Es parte de nuestra tendencia, es parte de nuestra realeza humana. E incluso ocurre algo más con esto. Si yo aspiro, cuando mi aspiración personal es ser mejor que lo que fui el año pasado, lograr lo que no logré el año pasado, llevarme mejor con las personas que lo que me llevé el año pasado, caminar mejor en esta relación en particular mejor que el año pasado. Si esa es mi meta, el problema es también ¿qué pasa si mi año pasado fue terrible? O sea, digámoslo de esta manera, ¿qué pasa si la vez pasada no solté ni siquiera a tocarle a Diana ni acercarme a ella? Para que lo entendamos, por ejemplo, si usted es estudiante y su meta es que le vaya mejor que el año pasado, no malentienda, aplaudo esa meta, pero ¿qué pasa si el año pasado fue el peor año en su historia escolar? ¿Ok? No me malentienda, yo aplaudo que usted quiera hacerlo mejor que el año pasado, pero el problema es no saber cuál es ese punto rojo en su vida. ¿Hasta dónde usted puede llegar? ¿Qué es esa excelencia a la que usted podría aspirar? Si su meta es solo que sea mejor que el año pasado, eso es distinto de decir, yo quiero llegar al punto rojo. ¿Okay? Si su meta es que sus relaciones sean mejores que el año pasado, eso realmente no significa mucho, ¿verdad? Puede significar montones de cosas. No está claro, como por ejemplo, aquí no hay claridad dónde es que debemos llegar. Si su meta es ser más disciplinado que el año pasado, eso también podría significar cualquier cosa en realidad. No necesariamente lo que es mejor para usted. Y en la vida cristiana nos sucede muchísimo esto. Muchos aspiran a ser mejor cristianos, pero el problema es que no saben qué significa eso. Significa para muchos ser mejor que el año pasado, comprometerse más con el Señor que lo que hicieron el año pasado. Significa para muchos ser mejor que cierto tipo de cristianos a los que usted tiene cierta resistencia o a los que usted mira con cierto recelo.
Pero, ¿qué significa realmente ser un mejor cristiano? En realidad, para muchos esa es una pregunta difícil. Y como le digo, cuando nuestra única meta, nuestra única aspiración es ser mejor que, el problema es que podríamos quedarnos solo, apenas si acaso un poquito arriba, en algunos casos vamos a quedar por debajo, es nuestra tendencia natural humana. Afortunadamente, Jesús en el Sermón del Monte entiende esto y no habla en términos de mejor que, sino habla en términos de un ideal, algo bueno y maravilloso, un objetivo claro, que se disfruta y que es maravilloso. Por eso inicia el Sermón del Monte con la palabra Macarios, que traducimos bienaventurados o felices, y que el idioma español no alcanza del todo a comprender la belleza y el significado detrás de esa expresión. Son muy felices, son plenos, están completos aquellos que son misericordiosos, que son pacificadores, que tienen hambre y sed de justicia, y que nuestro hermano Johnny hace 15 días lo supo resumir de una manera muy eficiente para que nos quedara claro cuáles son esos valores del reino. Y después confirma ese ideal con dos imágenes muy específicas, sal y luz, para darnos dos imágenes claras, dos ideales de qué es lo que tenemos que alcanzar, hacia qué debemos aspirar, y que Andrea nos supo presentar de una manera clara y práctica la semana pasada. Ahora, el pasaje que aunque vamos a iniciar esta mañana, podrían algunos decir que cabe dentro de la categoría de mejor que Jesús está diciendo sean mejores que. Y yo quisiera proponerle que no es así, por todo el contexto general que acabo de explicar del Sermón del Monte, pero también por lo que Jesús mismo está expresando en este versículo. Así que, ¿qué tal si usted me acompaña a leer una sección más del Sermón del Monte? Y mientras la leemos, nos mantenemos esta pregunta en mente: ¿hacia dónde estamos aspirando? ¿Qué significa realmente ser la clase de cristiano que usted debería ser? ¿Y qué pautas podría usted tomar este año para lograrlo? Dice Mateo capítulo 5, versos 20 al 26. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. La pregunta importante es: ¿y cuál era esa justicia de los escribas y fariseos? Bueno, existían varias agrupaciones o profesiones durante el primer siglo que uno debe entender y conocer. De hecho, debe haber sido incluso chistoso para los romanos y los griegos que, como un pueblo que a diferencia de ellos adora a un solo Dios, estaban tan divididos entre ellos mismos. Y sin embargo, esa es la realidad que sucede. Hoy también la comprendemos y conocemos. Había múltiples grupos dentro del judaísmo del primer siglo. Había los celotes, había los saduceos, los esenios, los herodianos. Y de entre todos esos grupos había dos que eran los más estrictos y dedicados en el estudio de la Torá, de la ley de Dios, y en el cumplimiento de cada una de esas normas, precisamente los escribas y los fariseos. De ellos Jesús nos dice que espera que seamos mejores. ¿Y en qué manera ser mejores? Bueno, aquí viene algo todavía más difícil. La palabra griega que se traduce mayor que, también podría traducirse que abunde, que sobreabunde, que exceda por mucho, que desborde. De hecho, las 4 veces en que Mateo utiliza esta palabra en su evangelio, podría más bien entenderse en ese contexto de desborde. Un ejemplo para que nos entendamos: la palabra es periseio, y en Mateo 14:20 se vuelve a utilizar, refiriéndose precisamente a ese momento donde, después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, recogieron los discípulos 12 canastas, y dice 12 canastas llenas que abundaban. La idea es, fue tal el milagro que los restos al final incluso sobraban, era excesivo lo que había ahí. 4 veces que utiliza esta palabra griega, las 4 veces podríamos más bien pensar que tiene esta idea de sobreabundancia. Pero entonces surge un gran problema. ¿Cómo somos mejores que los que se supone son los mejores? Bueno, podríamos decir que el resto del Sermón del Monte se dedica a responder esa pregunta. ¿Cómo somos mejores que aquellos que en aquella cultura, en aquel momento se supone eran los mejores?
El resto del Sermón del Monte viene a responder esa pregunta. Y yo le animaría a que haga un esfuerzo por estar aquí cerca de nosotros mientras seguimos contestando esa pregunta, porque la responde de una manera práctica, hermosa y llena de vida y de gozo. Pero, porque no tenemos tiempo para ver todas las posibles respuestas, número uno. Y número dos, porque si trato de hacerlo, los hermanos que predican las próximas semanas se enojan conmigo. ¿Qué tal si respondemos con los versículos que siguen? Por lo menos tratemos de ver esta sección que continúa y de esa manera empezar a vislumbrar de qué se trata esta respuesta maravillosa. ¿Cómo soy mejor que aquellos que se suponían que eran los mejores? Continúa el verso 21 diciendo: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo le digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo primero que debe saltar a la vista es Jesús está tomando una norma y llevándola a un nivel mucho mayor de lo que ellos imaginaban, lo cual es cierto. Dios desea que veamos el enojo de una manera tan seria como entendemos el homicidio. Pero aquí habría que hacer dos salvedades sumamente importantes. La expresión griega de que se enoje utiliza un verbo particular. Porque en griego hay dos palabras para hablar de la ira o el enojo. La primera palabra es timos y la segunda palabra es orge. Timos se puede comparar con lo que se llama una llama que se prende y se apaga. Es como prender una llama, una paja seca. Se va a prender rápido, pero también rápidamente se consume y se acaba. En cambio, orge es la ira de larga vida. Es el resentimiento. Es arropar esa rabia y cuidarla y mantenerla ahí calientita, que no se apague. Precisamente, orge es el verbo en el que está esta expresión. Esa es la clase de ira que se entiende y que nos habla, no esa respuesta natural, visceral de nuestro cuerpo, sino esta actitud, este anhelo de mantenernos siempre molestos con una persona, resentidos con otra persona. Pero lo segundo y llamativo de este verso son las palabras prohibidas. De hecho, si usted lee ciertas traducciones de la Biblia, a veces ni siquiera las traducían, las dejaban en su original. Y la razón es porque, por ejemplo, la primera de ellas que leímos, necio, es una buena traducción, pero es un arameísmo en el griego, que quiero decir, es una palabra originalmente en arameo que Mateo translitera e incluye dentro de su evangelio. La palabra griega sería raká y solo aparece aquí en la Biblia. La segunda sería la palabra moré, que la Biblia traduce como fatuo. Y esa sí es más común en el griego, ¿okay? La encontramos como 13 veces en el Nuevo Testamento. Pero precisamente porque es común, encontramos algo sumamente curioso respecto a esa palabra. Encontramos después a Jesús mismo usando esa palabra para hablar de los fariseos. Dice en Mateo 23:19, necios y ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Estaba criticando Jesús esas normas un poco absurdas que habían creado los fariseos. Así que Jesús mismo dijo la palabra que se supone no podíamos decir. ¿Cuál es el punto entonces? Bueno, el punto es que no se trata de palabras mágicas que se pueden o no se pueden usar. Se trata de algo más. Se trata de mi actitud hacia las otras personas. Y cómo la actitud que yo tengo hacia las otras personas sí importa. ¿Okay? Tanto raká como moré se podrían entender como un insulto a la dignidad de la otra persona. Raká particularmente hacia su intelecto y moré hacia su carácter. Y Jesús está diciendo, como yo pienso de los demás y la manera en que yo los miro sí importa. Jesús siempre estuvo dispuesto a escuchar, a atender y a respetar a los fariseos. Comió con ellos, se reunió con ellos, aun cuando fuera peligroso para él mismo. Siempre estuvo dispuesto a estar para ellos.
pero tampoco vino a esconder la verdad detrás de lo que ellos estaban viviendo y practicando. Él supo amar a la persona aun cuando aborrecía el pecado de esta persona. Visto desde esa perspectiva tiene muchísimo más sentido. ¿Cómo continúa este pasaje diciendo? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto que te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No es si usted tiene algo contra su hermano. Es si su hermano tiene algo contra usted. Si usted tiene resentimiento, dolor, una deuda, no. Es si esa persona lo tiene contra usted. Aun cuando usted esté moralmente, su conciencia, digamos bien, las relaciones de unos con otros importan. Importan tanto que usted necesita tomar la iniciativa. Que usted no puede ser pasivo delante de ellas. Que usted necesita tomar una iniciativa de eso. La justicia que nos propone Jesús no se trata nada más de una regla y un castigo para quien la incumple. No, la justicia se trata de buscar paz y bienestar con todos y para todos. Tratemos entonces de resumir lo que esto significa para nosotros. Lo primero sería entender que la enseñanza de Jesús era que los pensamientos son tan importantes como las obras. Y que no basta solo con no cometer pecado. Se trata de ni siquiera querer cometerlo. Los escribas, por ejemplo, eran especialistas en la letra pequeña. Eran los especialistas en cada regla. ¿Qué significa tal cosa? ¿Y qué significa? Y así iban creando reglas sobre reglas, reglas sobre reglas para estar seguros que cumplían absolutamente cada una de ellas. Y los fariseos, por su parte, de hecho la palabra fariseo significa separado. Eran aquellos que hacían todo lo que fuera necesario por cumplir cada una de esas reglas. El problema para ellos es que se quedaron en lo externo. Y la justicia cristiana sobrepasa por mucho la de los fariseos y los escribas, no por cantidad, sino por profundidad. Porque para Jesús corazón, espíritu y justicia tienen que ir de la mano, tienen que caminar juntos. Se trata no solo de cumplir para estar bien externamente, se trata de las intenciones de nuestro corazón. No se trata de cómo me miran o lo que dirán, se trata de lo que tengo aquí, cómo lo cuido y cómo me aseguro que soy un reflejo constante de lo que aquí está sucediendo. O sea, no basta solo con venir a la iglesia, hay que disfrutarlo. Hay que aprender a amarlo. Hay que aprender a que tenga un sentido especial en mi vida. No basta solo con aparentar, hay que ser. No basta solo con comprometerse con una iglesia o con algo. Nuestro compromiso tiene que ser con el reino de Dios. Y eso significa que donde sea que estemos y haciendo lo que sea que estemos haciendo, estamos siempre buscando construir ese reino. No sirvo solo cuando hago lo que me comprometí a hacer y lo cumplí. Sirvo porque servir es mi estilo de vida. Servir es lo que me define como persona y es solo una extensión de quien yo soy. Así que sea yo pastor, por ejemplo, o no lo sea, soy llamado a servir. Así que asista yo y esté comprometido con la iglesia o no asista, estoy llamado a servir. Esa es simplemente una extensión de lo que yo soy y lo que yo hago. Tiene que ver con ser, no solo con hacer. Y lo segundo que de alguna manera resume esta enseñanza para nosotros es que para Jesús no hay una separación entonces entre lo vertical y lo horizontal. Lo que tiene que ver con mi relación con Dios, tiene que ver con mi relación con los demás. Y lo que tiene que ver con la manera en que me llevo con los demás, tiene que ver con mi relación con Dios. Y no puedo, ni estoy en la libertad de separar esas dos cosas. Por supuesto es más sencillo cuando uno las separa, ¿verdad? Por supuesto me quita ciertos pesos de encima, ciertas tareas, ciertos esfuerzos adicionales. Separar esas dos cosas. Llevarme bien con Dios
sin importar lo que esté pasando con los demás. Por supuesto sería más sencillo así, pero desafortunadamente no es esa la manera en que funciona, no. Dios valora profundamente nuestras relaciones los unos con los otros. Cualquiera que se llame hijo de Dios necesita valorar esas relaciones por igual. Que este año usted no solo pueda crecer como cristiano, sino incluso que disfrute mientras lo hace. Que sea una experiencia de gozo y alegría en su vida. Que este año usted no solo se lleve mejor con quienes están alrededor suyo, que usted aprenda, como dice Pablo, a ver a Cristo en cada uno de ellos y amarlos de corazón como Cristo nos enseñó a amar. Que este año usted no solo asista a la iglesia, que este año usted disfrute de la compañía de sus hermanos. Que este año sea un año donde usted se examina profundamente, día con día, y pone delante de Dios su corazón para vivir en transparencia delante de Él. Que este año no solo sea de hacer las cosas mejores, sino de dar exacto en el blanco de las cosas que Dios anhela y sueña para usted. Está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey.
pasará. En su presencia voy a estar, sin manchar Él vendré, justificado por la fe.